Qué bueno que continúa con nosotros. Aquí en Mega Noticias TVC Informa. Mire, la concesión de carreteras se ha convertido en un importantísimo mecanismo para traer financiamiento y gestión privada al sector de las carreteras aquí en nuestro país. Sin embargo, tal parece que en ocasiones se ve empañado por la corrupción. Vamos a platicar cómo funciona el sistema carretero en nuestro país en este momento con Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, a quien le agradezco que hoy nos acompañe en Mega Noticias TVC Informa. ¿Cómo está, Eduardo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Magda? Buenas tardes a ti y a tu audiencia. Platíquenos, por favor. Vamos empezando por el principio. ¿Cuál es el estado actual que se guarda en el sistema carretero en el país para que podamos comprender un poco la magnitud de lo que vamos a hablar? Bueno, pues la red carretera en nuestro país es de más de 407,000 kilómetros. Y de estos la red federal solamente son 50,590 kilómetros, representa pues alrededor del 15% que atiende la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El resto quedan a cargo de los estados. Y de estos 50,590 kilómetros, los que están de cuota andan en el orden de los 10,000 kilómetros. Libres de peaje son 40,500 aproximadamente. Toda esta es información que permanentemente está dando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y nosotros vemos, bueno, que la gran necesidad con la baja de recursos públicos dirigidos a mantener la red carretera, que se requiere la participación privada de una forma transparente, oportuna y sobre todo por las necesidades de tener una infraestructura más competitiva, Magda. Actualmente, y más o menos para tener una aproximación, ¿cuánto es lo que invierte la SCT en esta infraestructura carretera para poder dar mantenimiento? Fíjense, en el contexto general, porque no tengo el dato solamente de mantenimiento, pero lo que se invierte en carreteras, hace 10 años se invertían alrededor de casi 65,000 millones de pesos, incluidos en el presupuesto de la Federación, y ha reducido a 2019, 2020, alrededor de 40,000 millones de pesos. Es muy poco el recurso para conservar las carreteras, dado que el mismo análisis hecho por la Secretaría de Comunicaciones es que alrededor del 55% de esa infraestructura está en regulares condiciones, alrededor del 25% en malas condiciones, y se necesitan muchos recursos para esta conservación, dado que tienen un tiempo de vida las conservaciones antes de convertirse en reconstrucciones, donde ya se nos pueden ir al doble o al triple de los recursos que se requieren por año. Así que sí es muy importante el estar visualizando qué vamos a hacer con esta infraestructura que requiere cada año más recursos. Ahora bien, dígame una cosa, entonces ahora entrando en este tema de las concesiones, ¿cómo es que se asignan, que se otorgan estas concesiones? ¿A quiénes se le dan? Sobre todo, ¿aplican únicamente para carreteras federales? ¿Aplican también para las estatales? Es para estatales y federales. Ustedes recordarán que la ley de APPs que nace en el 2012 es pues ajustar lo que ya se hacía para aquellos llamados contratos de prestación de servicios o PPS, que prácticamente es lo mismo, y eran concesiones que se les daban en algunos casos a los propios estados, a empresas y en algunos casos a la misma secretaría a través de diferentes fondos como el Fonadín. Nosotros lo que hemos visto es que hay concesiones, tenemos detectadas 26 concesiones que del 2020 al 2030 terminarán su periodo para el cual fueron realizadas. Y hay una gran oportunidad en estas, repito, que algunas están en los estados y otras están a cargo de empresas, para que a través de ellas se pueda ejercer más recursos derivados de que se necesita el que tengamos un fondeo. Y nosotros hemos propuesto que si en algún estado tienen alguna concesión y van a concluir el periodo para el cual fueron ejecutadas esas concesiones, pues que se quede el mismo estado con los recursos
y que como ya esos tramos carreteros cumplieron su periodo de concesión, pues bueno, que tengan una disminución en temas de cuota de peaje, para que el usuario vea que el recurso que se está dando por ese peaje, el Estado decidió invertirlo en esa red que no está manteniendo el gobierno federal, y que hoy los estados no tienen los recursos suficientes para conservar esto que mencionaba yo, que el 55% está en regulares condiciones. Eduardo, dígame una cosa, ¿cuáles son los concesionarios que en este momento entonces tienen un mayor control del sistema carretero en el país, hablando estatal y de manera federal? Pues tenemos del gobierno del estado de Baja California, del estado de Campeche, autopistas de Tapachula, gobierno del estado de Chihuahua, de Coahuila, autopistas de cuota es una SASB, promotora de autopistas del Pacífico, Fonadín, concesionaria de autopistas de Tierra Caliente, SASB, gobierno del estado de Nuevo León, Autovías Mitla, concesionaria de Vías Irapuato. Si ustedes ven estas 29 consorcios de Mayab, todo esto lo propusimos a la CONAGO como una oportunidad de utilizar estos activos que tiene nuestro país. En los diferentes estados, repito, muchos a cargo de empresas y otros a cargo de los estados. Y nosotros decimos, a ver, ¿se requieren recursos para carreteras? Sí, adelante. No, adelante, perdón. Sí, tenemos que ver las bondades de la utilización de estos sistemas de estrategia para invertir más en infraestructura. Coincidimos todos en que se deben de manejar posibles actos de corrupción y actos fuera de la ley. Hoy tenemos unas leyes muy claras y podemos poner en competencia a empresas para que puedan hacerse cargo de alguna nueva carretera y que ésta se pueda realizar a través de una APP, donde ellos invierten gran capital inicial, y que a través, si es a través de casetas o se termina yendo a 20 o 30 años, donde hay un compromiso con el gobierno para que a través del presupuesto se le vaya pagando a esta empresa concesionaria, pues son las dos modalidades. O se hace a través de una APP donde hay una fuente de repago evidente, que son las casetas de cobro, o se garantiza el que el gobierno le pague el financiamiento a estas empresas por 20 o 30 años. Y todo esto es claramente un complemento. Pero entonces también es a través de estas APP, como lo menciona, que también se corre un mayor riesgo de corrupción, ¿no? Bueno, si lo hacemos transparente y en una competencia abierta, creo que se puede limitar esto de lo que se está mencionando. Si hay empresas o autoridades en el pasado que se haya detectado que hubo estos casos, nosotros lo que pedimos es que se sancione, pero no por eso se estigmatice un mecanismo de complemento a la inversión pública. Si no lo hacemos de esta forma, nuestra red carretera va a estar cada vez peor. El recurso público, ya se nos dijo, insuficiente en el 2020 y muy recortado para el 2021, según lo ha dicho el mismo secretario de Hacienda. Y entonces tenemos que ver esta oportunidad de utilizar estos activos, estas concesiones que están a punto de concluir, o algunas otras que nosotros hemos detectado en los diferentes estados que se requieren, para tema de carreteras, para tema de agua potable, para tema de ferrocarriles, para tema de energía. En todos estos se pueden hacer o concesiones, repito, muchas que pudieran pagarse a través pues de esto, de tener casetas de pago, de casetas, pero en una competencia abierta de empresas, y que cada quien garantice, porque todo el costo de diseño, equipamiento y todos los financieros, esto depende de las empresas que van a participar, la inversión inicial depende de ellos, y también en las propuestas, ellos mismos dirán si es a través de esta fuente de repago en las casetas de peaje, o podrá ser que el gobierno suscriba un compromiso con ellos por 20 o 30 años y a través del presupuesto pues se les tendrá que ir pagando.
Eduardo, ¿qué opina del papel que está desempeñando actualmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Cómo lo ve? ¿Realmente está metido en su trabajo, en su labor de garantizar pues todas estas vías de comunicación, de las condiciones de infraestructura, de que se transparente, como usted menciona, incluso el otorgamiento de concesiones? Sí, O que se nosotros revisen las que ya están, pues. Claro, nosotros como órgano de consulta, nuestra organización y las cámaras, eso es parte de su trabajo fundamental, es estar permanentemente señalando cuando vemos algo que no está ejecutando conforme a la ley. ¿Qué les podemos decir? Nosotros hacemos un análisis a través del Observatorio de Industria de la Construcción del desempeño primero del presupuesto que van ejerciendo todas las dependencias. La ST, por supuesto, muy ligada a la industria de la construcción, participan muchos constructores de todo el país y de todos los tamaños en ellas, y lo hacemos mes por mes, y el que mejor desempeño tiene en la ejecución del presupuesto es la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. No quiere decir que todo ya esté arreglado. Hemos insistido que tenemos pues muchos reclamos de parte de constructores en el país porque de alguna forma no han podido participar por la medición de sus experiencias o de toda la documentación que entregan para participar en licitaciones de mantenimiento, de conservación o de carreteras nuevas. Sí se están desempeñando mejor. Hay un conocimiento muy importante en la Secretaría, en esta Secretaría en particular, porque participan muchos profesionales de la construcción, ingenieros ligados a lo que se hace con calidad. Tenemos reuniones permanentes con ellos y repito, sí hay mucho que mejorar en las licitaciones, pero es una dependencia que hoy, según los datos que tenemos a julio, pues se han contratado más de 2.500 empresas constructoras en todo el país para desarrollar todo lo que está en el presupuesto de la operación. Nosotros vamos a seguir insistiendo que lo hagan cada vez más transparente, que desarrollen a las empresas constructoras desde Tijuana hasta Chetumal, en todo el país. Necesitamos empujar a las micro, pequeñas y medianas empresas para que se vayan desarrollando. Y eso es un trabajo permanente que hacemos con ellos. Bien, en este sentido, entonces, y déjeme retomar una pregunta que me queda claro que tenemos todos como usuarios, ¿no? Ya decía usted que el mantenimiento de estas carreteras le corresponde, pues, directamente al ámbito de la competencia, si es estatal, si es federal o bien si está concesionada. En este sentido, ¿por qué vemos entonces condiciones tan desiguales? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque en muchas ocasiones atravesamos por una carretera de peaje que está en pésimas condiciones y terminamos pagando más por unas carreteras que por otras. Estamos hablando, por ejemplo, y nada más porque me quede este ejemplo bastante cerca, ¿no? La carretera México-Toluca. Es una carretera que realmente tiene pocos kilómetros para el costo del peaje que se tiene que abordar, que se tiene que pagar al momento de atravesar por esta, cuando las condiciones tampoco son tan buenas, cuando vemos una cantidad de accidentes impresionantes que también están ligados justamente a esto, a la falta de mantenimiento. Sí, aquí nosotros hemos insistido que en los procesos por venir, y no quiere decir que no se revisen los anteriores, se tendrá que ser muy puntual en el tema de costos, y eso se le exige precisamente a las empresas que están licitando esa posible concesión o APP. Nosotros también hemos recibido muchas quejas de este tipo, lo hemos platicado con nuestros amigos de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, donde argumentan que inclusive algunas concesiones ya deberían de dejar sin funcionar casetas de cobro porque ya cumplieron sus periodos de concesión. Recordemos hoy que no tenemos los recursos suficientes en el presupuesto. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para mantener toda esa infraestructura que, coincido contigo, Magda, está en malas condiciones en muchos lugares? Por la distribución de quién es el responsable de las carreteras en los diferentes tramos, pues hoy tenemos esta estructura. Yo lo que diría es que tenemos que tener mesas de discusión y análisis. Hemos planteado nosotros que debe de existir un instituto de planeación en infraestructura a largo plazo, precisamente para ver este tipo de problemas. ¿Cómo podemos hablar de que queremos ser más competitivos en el comercio exterior o estar tratando ahora con el TECMEC de tener más inclusión en toda esta proveeduría regional? Necesitamos infraestructura de mejor calidad.
Sí es cierto que hay muchas denuncias de tramos que no están atendidos adecuadamente. Bueno, esto requiere de un trabajo de todos, de la sociedad, de las organizaciones empresariales que tienen que ver con la infraestructura y de nuestro gobierno, porque de otra forma nos vamos a seguir quejando de las cosas que no se han corregido. Creemos nosotros que hay oportunidad en algunas de demostrar por qué se está pagando tal o cual cuota. Eso lo tiene que hacer el gobierno, derivado de cómo se presentó ese proyecto de concesión y por qué se llegó a tal cuota. Eso es lo que les corresponde a ellos. No, bueno, es que de verdad a veces es una grosería. Tenemos las carreteras más caras, me atrevo a decirlo, de Latinoamérica. Realmente tenemos costos impresionantes en algunas de estas carreteras en donde, insisto, las condiciones de la carretera ni siquiera lo valen, ¿no? Son pocos kilómetros los que se recorren, está mal hecho el trazo, de acuerdo a lo que dicen algunos expertos, que bueno, usted lo sabe perfectamente, Eduardo. Y déjeme concluir nada más con una pregunta que no podemos dejar pasar por alto. ¿Cómo les fue ahora con lo de la pandemia? ¿A cuánto ascienden las pérdidas en este sector? Bueno, desgraciadamente a partir de marzo, aunque ya teníamos últimos años con una caída muy complicada en la industria, que veníamos del 2019 con un -5 en nuestra producción, en la industria de la construcción, pues enfrentamos un problema grave derivado que se invierte muy poco desde el gobierno federal, que aunque el gobierno federal también está impulsando la participación de la iniciativa privada en infraestructura, por 1000 razones, porque decimos nosotros que nos ha faltado muchísimo más comunicación, más mesas de discusión y de análisis, es como no se han desarrollado más proyectos. Y yo te diría, todas estas caídas tan fuertes que ustedes han visto, que hemos constantemente publicado y que, bueno, publica el INEGI, nuestro Centro de Estudios Económicos de la Construcción, todo el valor de producción de las empresas constructoras, aunque en junio ya hay un pequeño avance de 2.4 positivo, los números siguen siendo muy complicados y el trabajo es de todos, no solamente del gobierno y de los empresarios. Bien, le agradezco mucho, Eduardo, el que haya aceptado esta entrevista y por favor mantengámonos al habla. A tus órdenes, Magda. Saludos a ti y a tu audiencia. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo de vuelta. Mire, ahí está la entrevista con Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Nos platica también de cómo les fue ahora en medio del COVID, a cuánto ascienden sus pérdidas. Y bueno, importantísimo también un aspecto que hay que destacar, la forma en la que se están entregando, otorgando estas concesiones. Y bueno, considerar también que ya hay algunas que van a, digamos, a caducar entre el 2020 y 2030, terminarán, y es una gran oportunidad entonces para poder volver a evaluar a quienes se les otorgan estas concesiones, bajo qué mecanismos y cuáles van a ser las reglas del juego. Hay que considerar también una parte que ya lo comentábamos en esta entrevista, ¿no? Como usuarios llegamos a pagar mucho al momento de atravesar por determinadas carreteras. La pregunta es si verdaderamente lo valen o no, y entonces cómo se está controlando el costo que tiene cada uno de los peajes en las distintas partes de la República Mexicana. Llegó el momento de que le demos la bienvenida a Juan Carlos Zúñiga para incorporarse a este sistema informativo. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.